Bueno, Ceci, gracias por sumarte a este episodio. La verdad que para nosotros es súper interesante porque nosotros cuando arrancamos con el podcast Salud Digital, nuestro primer episodio fue sobre telemedicina y medio ambiente. Y la verdad que es uno de los episodios, el segundo más escuchado, así que creemos que también hay mucho interés sobre este tema y aprovechando también la posibilidad de poder profundizar con vos, que obviamente sos ingeniera ambiental, que sabes muchísimo sobre esto, nos pareció muy interesante poder volver a trabajarlo y profundizar sobre esta temática. Y si te parece, Ceci, para comenzar, me gustaría conocer un poco cómo se encuentra nuestro planeta actualmente. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, Gaby, primero, muchas gracias. La verdad que para mí como profesional y como habitante de este planeta es clave que empecemos a poner en la agenda el tema del cambio climático y acercar conocimiento e información a todas las personas, porque creo que hoy es fundamental empezar a tomar conciencia de cuál es el escenario en el que estamos, ¿no? La verdad que el tema de cambio climático a nivel internacional y a nivel académico, científico, viene estudiándose hace muchísimos años. Empiezan los encuentros a nivel mundial para empezar a discutir y hablar sobre el tema, pero esta información todavía sigue siendo muy difícil cotidianizarla, digamos, llevarla a la práctica, al día a día, a entender de qué manera nosotros podemos influenciar en este llamado cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambios que se producen a lo largo del tiempo respecto a las temperaturas promedios del planeta. Esto a veces es difícil bajarlo o llevarlo a la práctica. ¿Qué significa que cambie la temperatura promedio del planeta? Entonces ahí es donde lo linkeamos, lo relacionamos con el famoso derretimiento de los glaciares, pero cómo impacta esto, cómo cambia el nivel del mar y cómo las temperaturas de los océanos empiezan a impactar un mínimo incremento de medio grado en la temperatura de las aguas, Gaby, lo que hace es provocar eventos climatológicos severos y diferentes a los que suelen suceder. Y ahí es donde vemos las grandes catástrofes mundiales, con los tornados, con las sequías prolongadas, con las inundaciones prolongadas, con los tsunamis que muchas veces arrastran comunidades, que también llevan a que mucha gente eh, tenga que mudarse, tenga que cambiar, tenga que emigrar, y esto también empieza a provocar lo que conocemos como el impacto social. Entonces es importante que cuando hablamos de cambio climático sepamos que esta temperatura promedio que se provoca por unos gases que se acumulan en la atmósfera producto de nuestra actividad como seres humanos, y después vamos a repasar rápidamente cuáles son esas actividades que tienen más impacto en el cambio climático, empiezan a provocar un cambio en la temperatura y esto trae consecuencias económicas, sociales y por supuesto ambientales, en donde se ven afectada el ecosistema natural con el que todos los seres humanos del planeta tenemos que convivir. Esto, Gaby, empieza a verse mucho más profundizado a partir del siglo XIX, con la denominada revolución industrial, en donde el hombre empieza a hacer uso, el hombre como raza, ¿no? Como especie habitante del planeta, empieza a hacer uso más extremo de los recursos naturales y empieza a aparecer los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas como una fuente para producir muchísimo más de lo que el hombre venía haciendo en el planeta Tierra. Esta quema de combustible fósil comienza a generar una acumulación excesiva de gases que provocan este cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque estos gases lo que hacen es absorber mucha más radiación solar y generar un calentamiento lento, progresivo, pero que empieza a modificar la temperatura promedio del planeta, generando estos cambios de los que hablábamos al comienzo. O sea que desde la revolución industrial es donde se da el quiebre y donde empezamos a hablar quizás con más detenimiento de lo que tiene que ver con el calentamiento global y todo lo que provoca en el planeta. Sí, Ceci, sí. sí, 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 estamos en lo cierto, Gaby.
Y respecto a, digo, independientemente de las grandes industrias y de todo lo que provoca, porque entiendo que son quizás los grandes responsables por la cantidad de emanaciones de dióxido de carbono, a nivel personal también, a nivel individual o en términos de pequeñas empresas, ¿qué es lo que lo afecta también? Bueno, mira, lo que estás planteando es clave, porque podemos separar. A mí me gusta separar actividades porque a veces también ponemos al sector industrial como a lo mejor el malo de la película, por decirlo de alguna manera, y en realidad se dan varios fenómenos juntos. Uno tiene que ver con sí, con claramente este cambio en la producción, esta escala en la producción, empezar a producir más. Pero empezar a producir más no solamente viene de la mano de la industria propiamente dicho, sino que viene de la mano, por ejemplo, del cambio de uso de suelo. Esto lo vamos a escuchar, Gaby, en muchos lugares, pero es importante que le contemos a la gente de qué se tratan los cambios de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es que el ecosistema natural, como lo encontré, lo empiezo a modificar para llevar adelante actividades económicas. Y acá aparece fuertemente la ganadería y la agricultura, pero también, Gaby, empieza a aparecer el crecimiento poblacional. Porque parece que nosotros como individuos, bueno, no, el cambio climático es responsabilidad de la actividad petrolera, es responsabilidad de la actividad industrial, es responsabilidad de la agricultura y ganadería. No, también empieza a suceder este fenómeno que empieza a crecer la población mundial y esta población no solamente realiza actividades de su vida cotidiana que intercambiamos permanentemente con la naturaleza, sino que además empezamos a necesitar mayores asentamientos, mayores lugares a donde ir a vivir. Simplemente es eso, ir a vivir. Empiezan a crecer las ciudades empiezan a concentrar mucha cantidad de personas y con eso, además de haber un cambio en el uso de suelo, porque claramente necesitamos vivir en algún lugar, talamos árboles, sacamos suelo natural para empezar a construir y empezamos a movernos. Entonces, cuando nosotros nos miramos como individuo, tenemos actividades cotidianas que implican trasladarnos, y en líneas generales esos traslados son a partir de fuentes de combustible fósil. Por supuesto, quitar suelo natural para hacer otro tipo de actividades que tenemos como seres humanos, generamos residuos y consumimos energía. Entonces, estas actividades que muchas veces las hacemos sin prestar demasiada atención, lo importante no es que decimos, bueno, no, que no haya más personas en el planeta, sino de qué manera empezamos a habitar este planeta, de qué manera empezamos a constituir las ciudades, de qué manera pensamos en la lógica diaria de nuestra vida cotidiana y cómo generando estos pequeños cambios podemos hacer mucho. Claro, sí, clarísimo, la verdad que clarísimo. Creo que viéndolo así también nos da un panorama para entender un poquitito más qué hay del detrás de todo lo que nosotros también generamos, de manera individual y también en términos de los sectores. Y en base a eso te quería preguntar, porque a veces hay como muchos conceptos dando vuelta respecto del impacto ambiental, y uno que es muy conocido tiene que ver con la huella de carbono. ¿De qué hablamos cuando hablamos de huella de carbono o de reducir la huella de carbono? Bueno, Gaby, la huella de carbono es una metodología de medición por excelencia de este conjunto de gases que son los que se detectan, que provocan el cambio de la temperatura del planeta y que provienen de nuestras actividades cotidianas. Entonces, la huella de carbono básicamente lo que hace es medir a partir de un tiempo determinado, porque es importante darle un tiempo, o sea, yo voy a medir huella de carbono en cuanto en un mes, en un año, en 3 meses, siempre tiene que haber un límite temporal, tiene que haber un límite en cuanto a qué voy a medir. Voy a medir una actividad, voy a medir la huella de una actividad económica, voy a medir la huella de una persona en su vida diaria, voy a medir la huella de no sé, puede ser una oficina o una actividad propiamente dicha industrial. Entonces, siempre es importante saber qué voy a medir y en qué plazo de tiempo. Y esa huella de carbono me va a dar el dato de cuántos gases de efecto invernadero yo estoy emitiendo a la atmósfera en función de de la actividad que voy a hacer referencia
a partir de la metodología de huella de carbono. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero, Gaby? También es importante saberlo porque escuchamos hablar mucho de dióxido de carbono, pero en realidad la unidad de medida de la huella de carbono es el dióxido de carbono equivalente, que es una unidad que mide los principales gases que generan este cambio climático global. Y estos gases son, por ejemplo, el metano, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono también incluido. ¿Por qué llevamos la unidad de medida dióxido de carbono equivalente? Porque, bueno, es la unidad a partir de la cual se mide la mayor irradiación solar. Quizás esto es algo muy técnico, pero es importante saber que no es un solo gas el que afecta al cambio climático global, sino que son un conjunto de gases que los científicos han determinado, que son los que nosotros desprendemos de nuestra propia actividad, o sea, cuando consumimos energía, estamos consumiendo de alguna manera fundamentalmente petróleo, que es a partir de lo que por lo menos en Argentina se sostiene la matriz energética. Cuando nos estamos moviendo, depende en qué nos movamos, estamos emitiendo estos gases de efecto invernadero, y si generamos residuos, esos residuos se descomponen, y cuando se descomponen y se degradan, también liberan fundamentalmente el gas metano. Por eso, toda esta actividad se lleva a una única unidad de medida, que es el dióxido de carbono equivalente, y yo puedo comparar. ¿Para qué me sirve la huella de carbono además, Gaby? Para comparar una actividad en un tiempo determinado y poder proponerme metas. Bueno, me mido. Esto es lo que hoy yo estoy de alguna manera emitiendo a la atmósfera. Pero, ¿qué puedo hacer para tratar de evitar o de disminuir esto que estoy emitiendo? Y empezar a ponernos metas y a proponernos tratar de bajar este impacto negativo que toda actividad económica suele tener en la vida diaria. Perfecto, Ceci. Y eso tiene que ver también con las emisiones que nosotros generamos y la capacidad que tiene el planeta de reabsorberlo, ¿no? Porque Es, hay una expresión que a mí me parece muy interesante que tiene que ver con que estamos utilizando el equivalente a 1,6 planetas. ¿Qué significaría eso específicamente? bueno, ese es un dato que es sumamente interesante, que, bueno, digamos, no, lo que nos intenta decir ese dato es que la cantidad de personas que habitamos el planeta, hay una estimación y un cálculo, que es el cálculo ideal de cuánto de nosotros deberíamos estar consumiendo los recursos de nuestro planeta Tierra para sostener un equilibrio. Esto del 1,6 planeta nos indica que estamos consumiendo mucho más, casi el doble de lo que deberíamos hacer para al menos sostener un equilibrio y permitir darle al planeta el espacio y la capacidad de regeneración del propio sistema para poder sostener a la población que habita en todo el territorio, ¿no? Entonces, la conclusión es o que somos muchos para un mismo planeta, o que los que somos estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Y ahí es donde se plantea este día del sobregiro, que es, bueno, somos tantos habitantes en el planeta y tenemos tanto para consumir sosteniendo un equilibrio. ¿Cuándo y qué día superamos esa capacidad de consumo? En el 2024 llegamos el 20 de mayo, ya nos consumimos todo del planeta de lo que deberíamos haber llegado, digamos, a diciembre del 2024. Wow. Esto es el tiempo que necesita la naturaleza para regenerarse y que nosotros sigamos tomando los recursos de la naturaleza, pero sin perjudicar al planeta. Y acá, Gaby, nos dejamos de lado un dato que es el de la alimentación. Creo que los principales recursos que necesita el ser humano para subsistir son el agua potable, o sea, el agua, que claramente nosotros la potabilizamos, pero para poder potabilizar el agua nosotros necesitamos medianamente un agua de buena calidad para poder abastecer el consumo de todos nosotros.
Y el segundo punto es la alimentación. Yo siempre hago esta reflexión porque cuando empecé a estudiar ingeniería ambiental, me provocaba mucha crisis. El tema del agua para mí es una obsesión, ¿viste? Estar apagando la canilla, no tenerla prendida y dejarla y dejar que corra el agua cuando me voy a lavar los dientes o cuando lavo los platos. Y cuando fui avanzando en la universidad y en la carrera, y se ponía el tema del agua sobre la mesa, nosotros quizás en Argentina somos muy afortunados porque tenemos muchos recursos disponibles para la cantidad que somos, pero cuando uno mira con esa lupa todo el planeta, realmente hay personas en otras partes del mundo que tienen aguas contaminadas, niños que mueren por no tener la calidad de los alimentos y del agua a disposición o al alcance de la mano. Y la verdad que yo me empecé a preguntar por qué en nuestra casa consumimos agua potable para tirar la cadena del baño. ¿Por qué consumimos agua potable para lavar los platos? ¿Por qué consumimos agua potable para bañarnos? Y realmente creo que este es el cambio de paradigma que tenemos que hacer todos. Vuelvo a repetirlo, nosotros por suerte en Argentina, en Santa Fe particularmente, tenemos agua de muy buena calidad. El agua de pozo es de calidad, no para tomarla, pero sí para nuestros circuitos en nuestras propias viviendas. Si bien hay lugares que tienen aguas más duras, que bueno, yo vengo de Alcorta, Gaby, Alcorta, por ejemplo, siempre tomamos agua y se hace el famoso sarro. Bueno, hoy empiezan a aparecer muchos sistemas de desalinización que uno los puede poner en el ingreso de las cañerías de sus casas. Creo que tenemos que empezar a tomar esta conciencia, empezar a pensar quién tiene la oportunidad de hacerse una vivienda, cómo la va a construir, cómo podemos aprovechar qué sé yo, los beneficios del clima, la ventilación cruzada, los materiales, empezar a pensar casas que no necesiten tanta refrigeración y tanta calefacción. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante como humanidad. Vuelvo a repetirlo, la idea no es que dejemos de ser tantos habitantes en el planeta, sino de qué manera nosotros empezamos a transitar nuestro paso por el planeta. Sí, de empezar a hacer un uso más eficiente también de los recursos naturales que tenemos. Como vos decías, nosotros quizás acá en Argentina tenemos la mayoría de los lugares con agua potable y buen acceso, pero no pasa en el mundo, no pasa en América Latina. Y eso realmente son determinantes que contribuyen también a la calidad de vida de las personas, a la salud de las personas. Porque cuando hablamos también de cuidado de nuestro planeta, las consecuencias, como mencionabas al inicio, ni hablar de las catástrofes naturales, pero de todos los problemas de salud que hoy las personas podemos llegar a tener por la contaminación del aire principalmente y de otros factores. Ceci, respecto a eso, bueno, nosotros llevamos adelante con tu liderazgo un estudio de medición de huella de carbono con los usuarios del servicio de telemedicina que realizaron una videoconsulta y hacían una encuesta precisamente para conocer y medir un poco esa huella en Argentina, en Brasil y en México. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste con tu equipo respecto de ese proyecto que llevamos adelante? Bueno, la verdad, Gaby, primero felicitarlos, felicitar a todo el equipo por tomar la decisión, ¿no? Porque yo siempre digo que el primer paso es tomar la decisión de medirse y saber qué está pasando y en qué puedo mejorar. No es para juzgar ni para etiquetar a las actividades, pero sí en esto de empezar a tomar conciencia, a conocer qué cosas podemos hacer para mejorar y qué cosas no. Creo que la telemedicina emerge como una herramienta clave para cumplir con uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, no hablamos de eso, pero bueno, ya vamos a hacer otro podcast y lo vamos a ampliar, que es el vinculado a la salud y al bienestar de las personas. La ONU propone que este sea un objetivo fundamental. La verdad es que cuando empezamos a medir la actividad fue súper interesante, primero porque hablamos de tres países muy diferentes, Argentina, Brasil y México. Diferentes porque diferentes en cuanto a su extensión territorial, diferentes en cuanto a la oferta de los servicios de salud para la población y empezar a comparar y a medir la atención en el sistema de salud tradicional versus la telemedicina,
fue un desafío y un descubrimiento también para nosotros en cuanto a tenerlo como una alternativa real, posible y que además eh, realmente tiene un impacto positivo en cuanto a lo que nosotros podemos hacer para cambiar nuestra intervención en cuanto al cambio climático global. Lo principal, Gaby, es que bueno, nos encontramos con tres países con diferentes culturas, diferentes infraestructuras y diferentes herramientas a la hora de asistir a un centro de salud o a una clínica o a un lugar de atención primaria, ya sea por el tipo de vehículo a utilizar para llegar a un centro de salud y las distancias recorridas. Creo que estos son los dos parámetros que marcan, inclinan la balanza. Cuando hablamos de telemedicina, recordamos que hablamos de la posibilidad de atendernos de manera virtual frente a determinadas necesidades de asistencia de nuestra salud, en reemplazo de movernos y trasladarnos a un consultorio o a un centro de salud o a un hospital. Y en esto claramente vimos eh, cómo está de manera prioritaria el tema de los traslados y las distancias recorridas. Ese es el principal parámetro con el que pudimos hacer una comparación entre los tres países y ver cómo y de qué manera se impacta en el cambio climático global. La mayoría, por supuesto, que usa automóviles particulares y después, bueno, hay una diferencia, sí, a la hora de utilizar, por ejemplo, el transporte público y de trasladarse en moto o caminando. Que bueno, esa fue la principal diferencia entre Brasil, Argentina y México, ¿no? Y a partir de eso poder estimar esa huella de carbono que prácticamente viene de la mano del uso de vehículos alimentados a combustible fósil. Y después sí hicimos una comparación o una estimación del uso del papel y de algunos tipos de insumos que, bueno, que inclinan la balanza también cuando uno se va a atender presencial a un centro de salud o a un hospital y lo que uno puede evitar consumir a través de la telemedicina. Eso nos dio un pantallazo y una diferencia respecto a esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono emitidos a partir de cada uno de los países de trasladarse, ¿no? Ceci, y en base a esto también y mirando un poco más a nivel general, si querés miramos, hacemos un zoom en América Latina o en el mundo, hay países que son más pioneros en cuanto a energías renovables, están trabajando, invirtiendo mucho más en todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, Gaby, eso que estás diciendo es clave. Hay países, por ejemplo, que tienen mayores iniciativas respecto a los combustibles a utilizar, donde empiezan a aparecer los biocombustibles como una alternativa real, y también un cambio de fondo en cuanto a la matriz energética nacional, digamos. En nuestro caso, en Argentina, por ejemplo, casi el 80% de lo que se utiliza para generar energía es combustible fósil. Las renovables empiezan a asomar, pero la verdad que no al ritmo y a la escala que uno pretende. En esto quizás Brasil tiene otro tipo de incidencia, empieza a tener otras iniciativas y la verdad es que, bueno, nada, hay cuestiones que en esta transición energética o en lo que se denomina cómo empezamos a hacer una transición hacia modos más amigables con el ambiente, el tema de la movilidad es una cuenta pendiente. Y es compleja también, Gaby, porque cómo y de qué manera reemplazamos por un tipo de movilidad más amigable con el ambiente. Creo que tenemos ahí en el top 5, bueno, el tema de los biocombustibles es una alternativa real, es una apuesta que puede empezar a emerger, sobre todo en Argentina. Se está tratando una nueva ley en la Cámara Nacional, en las dos cámaras nacionales. Brasil está bastante más avanzado en el tema y después empezar a pensar en alternativas como la movilidad eléctrica,
pero que ya implican un cambio total en cuanto a los vehículos a utilizar. Los biocombustibles son una buena herramienta en los vehículos que nosotros ya tenemos, y la movilidad eléctrica empieza a aparecer como una opción, pero bueno, creo que para países como los nuestros todavía falta mucha infraestructura y se necesita un recambio, te diría que prácticamente completo del sistema, del parque automotor. Y además empezar a tener estaciones de carga. Entonces, cuando hablamos de movilidad eléctrica, ya estamos poniendo sobre la mesa un cambio total en la infraestructura y en el tipo de vehículo a utilizar. Pero bueno, también hacer que estos traslados sean más amigables, que uno pueda utilizar realmente la bicicleta, que uno pueda llegar caminando. Eso habla de cuán cerca vos tenés un centro de salud o tu efector público o privado de atención primaria, y cuáles son las herramientas reales que hay dentro de una ciudad o dentro de un área metropolitana para no usar el auto particular. Me parece que ese también es el gran desafío, Gaby. Pero vuelvo a repetirlo, para nuestra sorpresa, la telemedicina para determinadas afecciones de la salud empieza a ser una alternativa que realmente es mucho más amigable con el ambiente, te hace ganar mucho más tiempo y al mismo tiempo también te resguarda. Porque a veces salir de tu casa por un resfrío, por una tos o por algún dolor, trasladarnos y al mismo tiempo arriesgarnos a estar en otro lugar en donde hay gente con otras afecciones, con otros virus, con otras bacterias, también es exponernos. Eh, Así que la verdad que para nosotros como equipo de trabajo fue realmente muy revelador trabajar en una herramienta para medir, en una herramienta para medir de acá en adelante qué pasa con la telemedicina, pero además te hace reflexionar también, ¿no? Muchas veces tenés una criatura en estas épocas del año con tantos cambios del clima, que bueno, que ya sabés que le va a agarrar todo, ya sabés lo que te va a dar el pediatra, pero vos vas igual al consultorio. Y bueno, creo que hay que empezar a explorar estas herramientas nuevas que creo que te hacen ganar por todos lados, ¿no? Totalmente, Ceci, sí, y poner sobre todo en tema, porque nos pasa que se habla mucho también de cuidado ambiental, sobre todo vinculado al sector salud, a los beneficios que traía la telemedicina, pero a nosotros nos pareció muy interesante empezar a medirlo, o sea, poder abordarlo de una manera mucho más precisa, más profesional y poder tener como este primer aproximamiento de algunos datos. Y respecto a eso, Ceci, ¿qué le recomendarías a las organizaciones que quizás están pensando en llevar adelante estrategias de mitigación? ¿Cuáles serían quizás los aspectos o por dónde deberían comenzar, pensando en organizaciones que quizás no pueden destinar grandes inversiones, pero que pueden empezar a aportar como, yo creo que son esos pequeños pasos que uno puede dar de manera Mira, individual y después a nivel organizacional? mira, Gaby, yo creo que el principio es animarse a medirse, animarse a sistematizar información. Claramente una huella de carbono más precisa viene de la mano de datos que uno tiene que empezar a recabar, vuelvo a decirlo, en un plazo de tiempo determinado. Y eso es una decisión y es una definición y realmente una definición estratégica de cada organización. Eh, Muchas veces creo que está como, o sigue sobrevolando el tema de, viste, creo que se cruza mucho el tema del control, de las habilitaciones, de todo lo que uno necesita en una determinada actividad económica para funcionar. A veces la burocracia, los tiempos, las exigencias nos hacen como, bueno, tener un perjuicio de no me voy a meter en esto, a ver si me meto en esto y sale algo que no me conviene. Y yo en eso los animo a que empiecen a hacer un relevamiento interno, no necesariamente para mostrarlo, no necesariamente para salir para afuera, pero creo que es importante empezar por eso. Después entender que hay muchísimas cosas que pueden ser beneficiosas para la organización, para la eficiencia y para
y para el tipo de servicio que estoy prestando. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si nos medimos, tenemos información, tenemos datos y a partir de eso podemos tomar decisiones. Siempre tener información es beneficioso para cualquier tipo de organización. Y después, entender que muchas veces no se necesitan grandes inversiones, que empiezan a aparecer alternativas y que la mayoría de las cosas, Gaby, con buenas prácticas internas, yo puedo mejorar mucho, muchísimo mi organización y el funcionamiento y la competitividad de esta organización. Hoy creo que particularmente en Argentina nosotros estamos en un escenario en donde la energía empieza a tener un peso específico en los costos de cualquier tipo de actividad y hasta en nuestra propia casa. Y muchas veces hay buenas prácticas, cosas sencillas que se nos pasan por alto y que yo te puedo asegurar que pueden impactar muchísimo en el consumo. Y a mí me gusta dar siempre este dato porque en esto de estudiar y de formarte y de seguir conociendo y permanentemente estando en contacto con el conocimiento, por ejemplo, un dato clave, ¿cuál es el artefacto que más energía consume en tu casa, Gaby? Tirame un artefacto. El lavarropas, No, la heladera. la heladera. Porque es el único artefacto que uno tiene prendido 24 horas, 365 días del año, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos de nosotros usamos la heladera como una alacena? Y le ponemos cosas arriba. Fuentes, cajas. Sí, creo que Ese, la mayoría. la mayoría. Eso es algo que no nos podemos permitir en nuestra casa. Nosotros simplemente liberando la heladera en la parte superior y dejándola que respire, podemos ahorrar de un 10 a un 15% del consumo de una heladera. Y te puedo asegurar que ese impacto hoy en la boleta de luz no es menor. Bueno, este ejemplo cotidiano, si nosotros lo llevamos a una organización, desde qué hacen nuestros empleados, qué acciones tomamos internamente en la convivencia de estar 8 horas trabajando en una empresa, en tener recaudos de los aires acondicionados, los calefactores, cómo y de qué manera tenerlos encendidos, sectorizar las luces de un lugar, que cuando prendo una tecla no se me prendan 10 luces cuando estoy necesitando dos. Bueno, pequeñas acciones que no implican grandes inversiones, creo que hacen que nuestra organización sea mucho más eficiente, que seamos personas más responsables y al mismo tiempo ser más competitivos en el mercado, porque te puedo asegurar que hay muchísimos costos y gastos que nosotros tenemos en nuestras organizaciones que los podemos disminuir simplemente concientizándonos y llevando adelante buenas prácticas en nuestro ámbito laboral. Buenísimo, Ceci, sí, creo que tiene que ver con esto, con dar esos primeros pasos y también tener en cuenta el rol que podemos cada uno de nosotros asumir en el cuidado, básicamente. Así que bueno, yo estaría hablando horas porque me encanta el tema y la verdad es súper clara, Ceci, me encantó. Pero bueno, ya no tenemos más tiempo, así que básicamente agradecerte. Gracias también por llevar adelante el informe con el profesionalismo que lo hicieron. Lo voy a dejar obviamente en la descripción del podcast para el que lo quiera descargar y leerlo con total detenimiento, que la verdad lo recomendamos mucho porque es muy interesante y puede ser un disparador también para otras acciones. Así que nuevamente, Ceci, agradecerte por sumarte. No, gracias a vos, Gaby, a todo el equipo por la confianza y bueno, a total disposición para seguir charlando de cosas incómodas. Creo que está bueno hablar de incomodarnos un poquito y ver qué es lo que podemos efectivamente dejar para adelante, ¿no? Para los que vienen. Esa es la clave. ¿Qué planeta encontramos y qué planeta queremos dejar? Porque nuestra vida es finita, tiene un tiempo, tiene un paso y creo que ahí tenemos mucho para hacer y tenemos un propósito. Siempre me gusta hablar de que es importante tener un propósito en la vida y estas cosas creo que son las que terminan definiendo nuestra huella, nuestro paso por el planeta, que puede ser positiva o no tanto. Totalmente, Ceci. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Un saludo a todos los que nos escucharon.